Es una organización con 1000 organizaciones, pero sobre todo es una forma de pensar. Estamos hablando de la masonería. ¿Quiénes son? ¿Qué piensan? ¿Qué ideología tienen? Hoy vamos a conocer un poquito más sobre este movimiento, sobre la masonería. Fue gran maestre de la Gran Logia Simbólica Española, estuvo con nosotros y hoy está con nosotros también en nuestro programa. Ella es Ascensión Tejerina. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo creo lo primero es que, en cierto modo, aunque haya una serie de logias, se puede pertenecer a una u otra, pero sobre todo es una forma de pensamiento la masonería, ¿no? Sí, la verdad es que es no solamente una forma de pensamiento, es una forma, yo la definiría, posiblemente otro masón podría definirla de otra manera, pero yo la definiría como una filosofía de vida que trata de resolver nuestra ambigüedad. Cuando nacemos venimos con esa doble vertiente de intentar ser personas individuales, pero a la vez nos vemos forzados de vivir en la colectividad, ¿no? Sí. Y tratamos de resolver a través de un proceso de reflexión esta ambigüedad, ¿no? Una ambigüedad, ahora hablamos de muchas cosas, pero hemos de decir que tú eres, y fuiste, ahora eres miembro, pero fuiste gran maestre durante algunos años, el papa, digamos, entre comillas, de la masonería española, o de parte de la masonería española, de una logia, ¿no? ¿De cuál? De una organización a nivel nacional, sí. Nosotros la llamamos Obediencia, de la Gran Logia Simbólica Española, y fui desde el año 2000 al año 2006 presidente de dicha logia, presidente o gran maestra de dicha organización masónica. Eso de gran maestra suena un poquito a eso que he dicho, ¿no? A papa, ¿no? Sí. Y tú es un poquito de esa terminología un poco tradicional, ¿no? Sí, es una terminología tradicional. Normalmente es gran maestre, que todavía es más tradicional, sí, ¿no? Sí. Pero a mí me gusta mucho más para que la gente entienda lo que es el ser presidenta de dicha organización, porque en realidad ese cargo, una de las partes importantes es la organización digamos, administrativa, por otro lado también iniciática, porque nosotros somos una organización iniciática, de toda la organización a nivel nacional y de los tratados que tenemos a nivel internacional con otras organizaciones, ¿no? ¿Fuiste la primera mujer, Ascensión, en llegar a ese cargo tan importante en esta logia en particular? En España sí, no solamente en esta, sino en toda España sí, porque no había apenas masonería femenina. La masonería española ha sido masculina, el Gran Oriente Español era masculina, porque claro, se interrumpió durante todo el tiempo del franquismo, que fue cuando otras organizaciones muchas de ellas pasaron a ser mixtas. Entonces, cuando nace la Gran Logia Simbólica Española, nace también masculina, por esa tradición. Y en el año 1993, en una asamblea, se convierte, por una mayoría aplastante, se convierte en mixta, ¿no? Y es a partir de ahí que se puede entrar la mujer. Por lo tanto, la nuestra fue la primera que se convirtió en mixta, y por lo tanto fui la primera mujer en España, ¿no? Hay como dos vertientes de la masonería, una más tradicional, representado por grupos que incluso no aceptan la presencia de la mujer. El tuyo, la Gran Logia Simbólica Española, sí lo acepta como algo absolutamente normal, porque la masonería, yo tengo la idea de que es una cosa moderna, es un pensamiento avanzado, o debe serlo, ¿no? Sí, bueno, debería serlo. Nosotros decimos que debería ser punto de lanza de la cultura, la masonería especulativa, cuando abandonamos, digamos, el trabajo de la cantería y pasamos a trabajar en el mundo de las ideas, que nace hace más de 300 años ya, que lo hemos celebrado hace poco. Digamos que nace un poco de los pensamientos de la Ilustración y un poco este pensamiento
una punta de lanza hacia los hacia los nuevos pensamientos, y sobre todo somos una organización que debe de basar todo su trabajo en una reflexión ética sobre el mundo y sobre nosotros mismos, para asumir nuestro destino y para ser personas libres. Entonces, digamos que sí. Otra cuestión es que en España eso ha sido bastante difícil. En otros países sí que participan mucho más activamente con sus ideas en la sociedad, pero en España ha sido mucho más difícil por toda la represión que tuvimos. No sé si es justo o no, forma parte de esa tradición, de esa marginalización que ha habido durante mucho tiempo, durante décadas, pero parece que la masonería está vinculada al secretismo. ¿Eso es real? ¿Hacéis cosas secretas o sois abiertos? Bueno, yo hice en algún momento, y ya hace bastante tiempo, que había mucho menos, una investigación sobre este tema, y en un año, y estoy hablando del año, no recuerdo exactamente cuándo, del 2000 al 2006, que yo estaba como gran maestra, hice una investigación de los libros que se habían publicado en España sobre masonería, y creo que eran alrededor de unos 25, que hablaban solamente de nosotros. Casi todas las universidades, por ejemplo en Sevilla, en Historia Contemporánea, la Pontificia de Zaragoza, de Madrid, hay, digamos que catedráticos, investigadores que han publicado muchísimo sobre lo que ha sido históricamente la masonería en España, y hay casi todo está publicado, nuestros rituales, lo que hacemos, lo que pensamos, casi todas las organizaciones, todas las logias tienen página web. Yo creo que si alguien quiere investigar realmente puede saber lo que somos, y no se podría decir que somos secretos, porque casi todo está en la red. Uh-huh. Otra cuestión es que cuando nosotros nos reunimos solamente pueden participar los que son miembros, pero vamos, como en muchas de las organizaciones que hay, que solamente puedes entrar si eres miembro y puedes participar en sus trabajos y en sus debates si eres miembro. Sí que tenemos una descripción, porque sí que eso es cierto, que ningún masón puede decir públicamente que otro lo es. Pero eso es así por un respeto. Somos personas libres y somos nosotros mismos los que tenemos que decir a la sociedad quiénes somos. No tienen otros que decirlo por nosotros. Por un lado, los masones tienen ese halo como de persona culta, de persona muy bien informada, de persona que viaja, que tiene contactos, que tiene pues eso, ese grupo que tú estás comentando, ¿no?, de respeto unos con otros, incluso pues en épocas que hemos vivido de la Gran Guerra o de la Segunda Guerra Mundial, pues tenían también como sus mensajes encriptados, ¿no?, para no delatarse unos a otros y a la vez seguir en comunicación. Y eso, claro, ha creado un poco esa leyenda de grupo en el que muy poquitos tienen la posibilidad de acceder, ¿no? Entonces, hoy por hoy, cualquier persona que quisiera acercarse a la masonería, ¿qué tipo de requisitos tendría que tener primero para acercarse a vosotros y luego ser aceptado? Bueno, nosotros pedimos 3 requisitos, que esos son indispensables y que tampoco son muy difíciles de cumplir, que son ser una persona libre, ser una persona de buenas costumbres, en función de lo que en cada sociedad entendemos por buenas costumbres, y ser una persona mayor de edad. Con estos 3 requisitos ya podría pedir la entrada. Lo que pasa es que una vez que pides la entrada, hay todo un sistema, ya empiezas todo un sistema, digamos, de cumplimiento de nuestro método masónico, que son entrevistas con 3 maestros, o sea, que tienen, la masonería se divide en grados, aprendiz, compañero y maestro, pues sería la entrevista con 3 maestros para saber cómo piensas, saber qué cualidades puedes tener, qué valores son los que tienes, qué es lo que te interesa de la vida, y sobre todo para saber si te puedes acondicionar al grupo que hay formado, ¿no?, por un lado. Y bueno, en esas entrevistas también, que la persona que va a entrar pueda hacernos todas las preguntas que estime convenientes para saber si lo que él piensa que es la masonería o lo que es nuestro grupo es cierto o no es cierto, y a lo mejor no le interesa entrar. O sea, digamos que
nosotros la llamamos aplomaciones, es mutua hacia uno y hacia otro para conocernos un poco mejor y no pasar por todo un proceso de iniciación que a lo mejor pues no tiene sentido tener todo ese tiempo, invertir todo ese tiempo para luego descubrir que no es aquello que a ti te interesa. Precisamente por el desconocimiento que hay, sobre todo en España, de la masonería, de lo que somos. No pasa lo mismo en Francia, en Bélgica o en cualquier otra sociedad cercana a nosotros, donde cada uno sabe perfectamente lo que es la masonería y si le interesa o no pedir su entrada, ¿no? ¿Por qué todos o casi todos los presidentes de un país como Estados Unidos, el más importante del mundo, por qué todos o casi todos han sido masones? Bueno, ¿hay que ser masón para ser presidente? No. Espero que no. Que no sea una obligación, porque además todos no lo han sido, ha habido algunos que no. Pero precisamente... Hombre, que estoy pensando en los dos últimos, son muy diferentes. ¿Los dos piensan lo mismo? ¿Obama y Trump? Bueno, se sabe que Obama lo es. Sí. Se sabe, está confirmado. Yo espero que Trump, no lo sé, pero... No tiene pinta, ¿eh? No, porque no tiene los valores. Tiene muy poca tolerancia en general. Claro, pero es normal que en esa construcción, sobre todo desde el principio, ¿no?, de lo que son los Estados Unidos, los valores que tiene la masonería, esos valores de tener en cuenta al diferente, de tratar de reflexionar y de dialogar con los que no son y no piensan lo mismo que nosotros, el respeto, todo el trabajo y los valores y la ética, con los cuestionamientos éticos que tú te haces, te llevan precisamente a ser masón y a fundar pues la nación que fundaron, ¿no? Y yo creo que casi entraba dentro de la lógica de aquellos tiempos, ¿no? Hoy en día pueden ser masones y llegar a ser presidentes como que no pueden serlo, ¿no? Pero yo creo que en aquel tiempo era casi lógico pensar que estuviesen en una organización de este tipo, que se preocupa mucho y que tiene una de sus divisas, digamos, es la libertad. Es normal, digamos, que nacen con ese símbolo también ellos de la libertad, ¿no? Uh-huh. En España, que estamos hablando que hay ese desconocimiento, y yo creo que una de las claves, la has dicho tú, ¿no?, que fue ese parón en la época franquista, y claro, es que en esa época, durante la guerra civil, una vez que ya ganaron los nacionales, ¿no?, directamente es que se perseguía. Es que incluso con sospechas, con mínimas sospechas, se perseguía, y muchísima gente muy válida, muy válida intelectualmente, tuvo que exiliarse porque, o si se quedaba, tenía con esa sospecha que coger y delatar a otras personas, si no quería ir a la cárcel, o si no, se tenían que escapar. Y había verdaderos expedientes tremendos de gente solamente de sospecha, no de realidad. Ya si era realidad, ya directamente iban a la cárcel. Tú que me imagino que también te habrás interesado por este tema desde el punto de vista histórico, ¿tienes conocimiento de esto? Sí, totalmente, porque en aquel tiempo la masonería, no recuerdo ahora mismo el dato, aunque lo he leído, pero ahora mismo no me acuerdo, pero yo creo que no llegaban a los 6.000 masones en España. Y los expedientes que hay en el archivo de Salamanca sobrepasan los 80.000, los expedientes por masón. Uh-huh. Entonces, no había 80.000 para nada, nunca lo... Pero aparte de eso, es que es muy sorprendente que hubiera un expediente por masón, como si fuera, yo qué sé, una cosa terrible. Pues sí, lo había. Sí, evidentemente. Sí. Exactamente, pero no solamente tenían que huir o eran encarcelados, no, eran fusilados. Sí. Blas Infante fue fusilado por político y por masón, porque muchos políticos como él, con sus ideas, no fueron fusilados. Y como él, muchos otros que no pudieron huir, pues fueron fusilados por ser masones. Y es verdad que para salvarse, había gente que denunciaba a un conocido diciendo que era masón, y muchos de ellos no lo eran. Era una cuestión de poderse salvar y de que no lo fusilaran a él, ¿no? Entonces fue tremendo, porque además le requisaron absolutamente todo, o sea, se quedaron sin nada todas estas personas, ¿no? Y muchos que coincidían con intelectuales, pero que también en esa masonería de don Diego Martínez Barrio
de aquel tiempo, había mucha gente obrera, porque dentro de las logias eran el único sitio que se podía hablar en libertad. Y entonces se afiliaban porque tenían esas inquietudes, que había un movimiento obrero importante dentro de las logias. Estamos hablando de una situación difícil, no es lo habitual, para nada. En masonería no se puede hablar de política, de partidos, pero aquello era una circunstancia donde estaba en cuestionamiento la propia libertad y los propios pensamientos de república, ¿no? Hay mucha información sobre la participación de la masonería o de masones en movimientos como la transición. Fue muy importante los valores que representaba la masonería en ese momento tan importante en la historia de nuestro país. Sí, lo que pasa es que como no participaban en política, en realidad, porque nosotros solamente tenemos dos prohibiciones, por decirlo así: no hablar de política partidista, y no hablar de religión, de iglesia, por ejemplo, de grupos, ¿no? Porque tratamos de hacer la reflexión desde un punto de vista ético, claro, que es anterior a la política y a la religión, ¿no? Y eso ha sido así siempre. Lo que pasa es que a veces las situaciones te llevan a otras cosas, ¿no? En aquel momento, que había muchísimos diputados que eran masones, trataron de que don Diego de Martínez Barrios utilizase su autoridad, por decirlo así, que la tenía desde el punto de vista moral y desde el punto de vista de organización, porque era el presidente, el gran maestro en aquel momento, que hubiese un voto desde un punto de vista masónico. Y él se negó a hacerlo. Y eso le costó, de alguna manera, al cargo. Se negó a hacerlo porque decía que las personas y los diputados estaban allí por sus partidos, porque había masones dentro de todos los partidos, ¿no? O de la mayoría de los partidos, y que estaban allí y que tenían que votar de acuerdo a lo que decía su partido y no de acuerdo a lo que pensaban como masones. O sea que hasta ese punto llegó en aquel momento, aunque después se habló mucho de que sí que intervinieron mucho en política, pero claro, es que los que estaban en masonería también tenían una forma de ver el mundo diferente, incluso dentro a lo mejor de sus propios partidos, ¿no? Es que igual es distinto pensar en valores, en ideas. Ha tenido mucha importancia y mucha relevancia la masonería en la lucha contra la pena de muerte. Eso no es política de partidos, eso son ideas. Que luego defiendan o no defiendan algunos partidos políticos puede ser normal, pero se ha equivocado un poquito el concepto de lo que es política y de lo que no es política. La paz no es política, y la masonería ha hablado mucho de la paz. Sí, en realidad dentro de una de las cuestiones que nosotros miramos, aunque he dicho que hay tres principales, pero si alguien dijese que está a favor de la pena de muerte no sería admitido. Claro. O sea, eso es ni alguien racista, realmente racista, con un pensamiento, por eso digo que Trump, entre otras cosas, no podía serlo, ¿no? No se admitiría. Sin embargo, es verdad que en Norteamérica algunas organizaciones masónicas, sobre todo en los estados donde la pena de muerte está bien vista, o sea, no hay nada contra ella y se practica, no es tan importante que entre un masón que esté de acuerdo con ella. Me imagino que diferentes logias en diferentes países tendrán también unos ciertos factores o parámetros distintos, ¿no?, unos de otros. Por ejemplo, en común, entre todas, sería lo que tú habías dicho de los tres pilares fundamentales. Sí, bueno, claro, digamos que todas practicamos un método masónico y eso hay muy poca diferencia entre unas y otras. Y ese método es que nosotros decimos que hay que recorrer una distancia desde la piedra bruta, que es cuando se entra, hasta la piedra pulida y cúbica, que es cuando ya has alcanzado una maestría, ¿no? Este camino sería nuestro método, y este método sería a través de los grados, ¿no? La iniciación, la subida a segundo grado y la subida a tercer grado, ¿no? Y eso sería común en todas las logias, de todo el mundo. Esos tres grados son casi idénticos. Yo he estado, por ejemplo, en Tenidas, que nosotros la llamamos así, en Turquía, en Estados Unidos, en el Líbano, en distintos sitios, y yo, sin conocer el idioma que estaban hablando, no sé turco y no sé otro mucho, yo sabía perfectamente lo que estaban haciendo y lo que estaban diciendo, porque puede haber palabras diferentes,
pero es exactamente igual en esos 3 grados. Cuando ya se pasa de esos 3 grados, entonces ya puede haber diferencias entre unos ritos y otros ritos. Pero los 3 primeros, que son los fundamentales, que son la piedra fundamental de la masonería, de las logias, la diferencia es muy pequeña, incluso entre diferentes ritos. ¿Hay una masonería conservadora y una masonería progresista? Por supuesto. Antes creo que estaba hablando de la tradición, ¿no? Y yo creo que hay lo digo porque tú representas igual la parte más progresista, pero existe una masonería que no permite el acceso a otras razas, a las mujeres sobre todo. Hay infinidad de grupos, pero hay como 2 corrientes, creo yo, viéndolo desde fuera. No, totalmente. Hay una masonería más tradicional, y que se atiene totalmente a la letra de las constituciones de Anderson, las que se hicieron cuando se funda la masonería especulativa, y ahí ponen concretamente, no lo digo de memoria, pero concretamente pone que hay que ser varón, no hay que tener defectos físicos, hay que ser una persona libre y algunas cosas más. Entonces, estas organizaciones se atienen a la letra de aquel tiempo, donde era lógico que una mujer que no era libre, porque dependía del marido, o bueno, primero del padre, luego del marido, y si estos fallecían, dependía de un hermano o de alguien que siempre era... O de su hijo, incluso. O de su hijo, a no ser que fuesen ricos. Las viudas ricas o de la nobleza, al ser viudas, digamos que adquirían determinada libertad si no se volvían a casar, ¿no? Pero el resto no eran personas libres, por lo tanto, si para pertenecer a la masonería desde sus comienzos tienes que ser una persona libre, es lógico. Pero desde entonces hasta ahora han pasado más de 300 años. La sociedad ha cambiado. Y hay una masonería que precisamente, tratando de ser esa punta de lanza, ha tratado de incorporar todas esas cosas que no tienen sentido en nuestra sociedad actual. Y una de ellas es la incorporación de la mujer en pie de igualdad. Uh-huh. La igualdad es un fundamento vuestro, igualdad hombre-mujer, igualdad de derechos, independientemente de su riqueza, valores masónicos que de repente han desaparecido, que es importantísimo la masonería en todo ello. Sí, es importantísimo porque digamos que la libertad, la igualdad y la fraternidad son nuestra divisa. Entonces, si la igualdad es solamente sobre los hombres que pertenecen a ella, pues yo sinceramente creo que no practica masonería, porque si la masonería trata de construir un individuo mejor, con una reflexión personal, pero hacerla en conjunto, acompañados de los otros, para hacer esta reflexión en común, para tratar de construir una sociedad mejor, difícil es hacerlo si solo lo sigue haciendo una parte de la humanidad. Tendrán que escuchar a la otra. Uh-huh. Y difícilmente se escucha si no estás en el mismo sitio donde se está haciendo la reflexión. Entonces creo que actualmente eso no se justifica. Y yo por lo que veo, cuando hablo, cada vez la sociedad es más intransigente con este tipo de organizaciones donde se discrimina a la mujer. Claro, porque se han quedado congeladas en el tiempo. Además, se sabe perfectamente desde los tiempos ancestrales, que las mujeres eran muy importantes, que para que evolucione una sociedad tienen que evolucionar a la par el hombre y la mujer. Si solamente evoluciona uno de los miembros, mal, vamos. Y si se supone que en estas asociaciones que son un poco pioneras, que están buscando la libertad del individuo, el desarrollarse e intentar aportar algo bueno, ¿no?, al mundo en el que estás para intentar mejorarlo, si no cuentas con la mujer, te estás contradiciendo a ti mismo. Claro. Yo algunas veces me pregunto si los principios esos fundamentales que dicen las constituciones de Anderson pueden ser ahogados por aspectos formales y coyunturales y que nos dejen avanzar, ¿no? Y que vayan en contra de los pilares más sagrados de nuestra institución, que es precisamente la igualdad y la libertad. Uh-huh. Es difícil comprender que sea así.
De todas formas, pues vuestra asociación me parece muy inteligente, porque eso de cuando reunís, no tener que hacer ningún tipo de encontronazo entre religión o política es una forma de que no haya muchos conflictos. Eso me parece muy inteligente, porque en cualquier reunión de grupos de amigos, si no hay encontronazo de eso, incluso de familiares, es una forma de llevarse bastante bien. Y sobre todo que creo que una de vuestras máximas también es intentar que haya gente de ideología diferente. Bueno, la masonería, digamos que realmente cumple toda su función cuando nos juntamos en la diversidad. Así como creo que es una de las cosas, para mí, bajo mi punto de vista, más importantes dentro de la organización, digamos que a nivel de persona, ¿no? Otras organizaciones, por ejemplo, los partidos políticos, se unen por su ideología. Todos tienen una causa común. Nosotros no. Cuanto más diversos seamos, mejor. Porque cuando yo hago una reflexión o cuando yo hago un aporte, si hay otra persona que piensa totalmente diferente a mí, me puede hacer aportaciones que me hagan a mí pensar si realmente lo que digo tengo razón o no tengo razón. Aparte, eso te lleva a un ejercicio de mediación constante, porque en tiempos de elecciones el hablar de política sería tremendo, dado que en las logias hay de todos los partidos. Bueno, de todos no. Claro. Últimamente de todos no. Es que se están confundiendo mucho ideas políticas con ideas humanas. No son lo mismo. Quien está a favor de la pena de muerte no tiene una ideología. Está a favor de la pena de muerte. Es otra cosa. Hay que estar en contra. No hay ideología posible dentro de estar a favor de la pena de muerte. Claro. Pero que todo eso nos enriquece muchísimo. Claro. La diversidad en una conversación, en un debate, enriquece muchísimo el ver otros puntos de vista, y creo que eso es lo más importante dentro de nuestros debates, ¿no? Y claro, si todos son de un mismo partido político, o todos son, o no lo son, y se habla de política en logia en tiempo de elecciones, o incluso en el tiempo que llevamos de pandemia... Jolines, no hablaríais de otra cosa. Y no has añadido que yo creo que tampoco podéis hablar de fútbol, porque entonces sí, sería tremenda las discusiones, ¿no? Bueno, en mi logia ¿sí? Hay gente del Betis y gente del Sevilla y gente del Madrid. Sí, porque tú eres de Sevilla, hemos de decir. Sí. Digo, no soy de Sevilla, pero vivo hace muchos años en Sevilla, ya casi como si lo fuese. Pero es verdad que nunca he visto una discusión claro. de ¿no? Nunca, de fútbol, ¿no? En realidad, diría que no se habla de fútbol. No quiero decir que, digamos que masones de mi logia, cuando se van a tomar 3 o 4 una cerveza, que además son del mismo equipo o incluso distinto, pues no se hagan alguna reflexión sobre quién va ganando, quién va perdiendo. Pero desde luego, en el tiempo que convivimos en logia, no se habla de fútbol, no. Normalmente los problemas que nos interesan son otros distintos. Ahí nosotros tenemos dentro de la masonería algo que se practica mucho, es la solidaridad. Es importantísimo para nosotros la solidaridad porque pensamos que el ser humano tiene que ser solidario. Es algo que nos caracteriza como personas, ¿no? El que podamos ser solidarios con aquellos que no tienen o que sufren. Y en la pandemia hemos visto como esto, la verdad es que con alegría, que entre comillas, porque nada ha sido con alegría dentro de todo este tema, pero con alegría hemos visto cómo esa solidaridad nace automáticamente, ¿no? Y dentro de nuestras logias es algo que practicamos en cada reunión. Y es importante esa solidaridad con los otros, ¿no? Ascensión Tejerina fue gran maestre de la gran logia simbólica española y muchas cosas más que podemos contar. Un día seguimos hablando porque la verdad es que representas esa parte de progresista, esa parte de ideas luminosas de la masonería que ha tenido muchas a lo largo del tiempo. Ascensión, mil gracias por estar con nosotros. Un placer. Gracias a vosotros.